Se Bueno. colgó. ¿Ya bajaste, Tommy? Dice que se colgó, Tommy, ya bajó. El Facu. Maravilla. Ay, Dios. No, Salió no, Tommy. Sí. Ya se bajó Tommy, o Facu, o Facucito, bueno, que están Bueno, ahí no los importa, chicos. son todos buenos. No importa. Los chicos. Son bárbaros. Tenemos que hablar de un Temón. temazo. Sí. Porque a veces se confunde gordura con hinchazón. Y lo digo no en chiste, sino que lo digo en serio, porque hay mucho problema en la población por el tema de la mala alimentación. Entonces vas a ver chicos con sobrepeso que no están bien alimentados, no por eso están con los nutrientes necesarios. Y vas a ver chicos también con estados que son muy por debajo de su peso normal y que tampoco están bien alimentados. Entonces tenemos esos dos extremos, todo producto de un solo factor, la mala alimentación. Tremendo. Mira, afirman que la malnutrición afecta a más del 50% de niños que viven en barrios populares de Cava, pero no solamente en barrios populares de Cava. Esto existe en todas partes. Por supuesto que hay familias más pudientes donde pueden llevar una alimentación un poco más digna. Pero ese sector afectado, nadie mira, nadie observa. Porque hay muchos comedores también que trabajan en los barrios vulnerables y que les dan de comer a los niños lo que pueden. Y de ahí viene también una problemática que es muy, pero muy seria. No se trata de ir al supermercado y porque no. El problema es grave. Señores funcionarios, estamos hablando del futuro de nuestro país. Y si los chicos no son bien alimentados, afectan, sus neuronas no crecen, físicamente tampoco, entonces ni siquiera se pueden educar. Entonces el problema es grave, más allá de que sean gorditos o flaquitos. Engloban una problemática y es seria. ¿Con quién estamos en comunicación? Estamos con la licenciada Carolina Caligiuri, que nos va a hablar acerca de estas cifras que conmueven, que nos asustan, y cuáles son los parámetros necesarios para observar una buena alimentación en los niños. ¿Qué cosas no deben faltar nunca? Además de una buena alimentación, y qué actividades pueden complementar una buena alimentación para un desarrollo adecuado. Carolina, buenas tardes, bienvenida a Las Bravas. Hola chicas, ¿cómo andan las bravas? Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Y la verdad que la estaba escuchando a Vero recién, con todo esto que están hablando, con los estudios que se llevaron a cabo en estos barrios porteños, y es real que no es solo en los barrios porteños, sino que se tiene que ampliar esto un poquito más. Las cifras que dan y los resultados que arrojan estos estudios dan que más del 50% de niños entre 0 y 6 años tienen malnutrición. O sea, es una franja de edad muy chica de los infantes. Y ahí sí, más del 50% aproximadamente en niños y adolescentes de 6 a la adolescencia de 18 años, por ejemplo. ¿Qué es esto de la malnutrición? Perdón que interrumpa, pero me estás nombrando una franja en la que la primera etapa de la nutrición, en la mayoría de los casos, corresponde a la lactancia materna, o sea que tenemos ahí un problema doble. Ahí hay otro, sí, tal cual. Hay otro problema. ¿Por qué? Porque la lactancia materna se sugiere y se recomienda que sea exclusiva de 0 a 6 meses. Y a partir de los 6 meses empieza la alimentación complementaria, que es ahí donde empieza, supongo yo, la malnutrición, ¿no? Suponiendo que la lactancia materna exclusiva se pueda dar entre los 0 y los 6 meses. Entonces, digamos, estamos complicados, porque ya hasta la alimentación complementaria, que es esto que viene a partir de los 6 meses, a partir de ahí ya empieza la malnutrición. Es decir, al chico no se le puede dar evidentemente una papilla, no se le puede dar un aceite en crudo, que es lo que nos aporta los ácidos grasos necesarios para el buen funcionamiento del cerebro. Vero dijo perfectamente, afecta el crecimiento, afecta el desarrollo y afecta la salud en general de los chicos. Tanto los más pequeños, como dijimos recién, en esta franja etaria, como los más grandes también, como de niños y adolescentes. Entonces, hay que evaluar todo esto y hay que ver cómo podemos prevenir y cómo podemos ayudar a estos chicos para que se estén alimentando bien. Porque también vos dijiste perfectamente que tenga sobrepeso no significa que esté bien nutrido. ¿Sí? Porque a veces uno ve a un chico que tiene sobrepeso y dice, bueno, se está alimentando bien. O la típica que se decía antes, en algún momento, gordito pero feliz, o gordito pero bien nutrido. No existe, no es real. O sea, no es real esto. Ahora, Carita, pasándome los datos también que a mí me preocupan mucho, porque estamos hablando de, si queremos hacer algo más concreto, 9 de cada 10 familias temen. En realidad,
9 de cada 10 familias ya sabe que le cuesta mucho poder alimentar, nutrir bien a sus hijos. Entonces, yo te pregunto a vos, que sos una avesada en el tema, cuando el bolsillo no alcanza, cuando cuesta tanto ir al supermercado y elegir que esa comida sea lo mejor para la ingesta de sus hijos y no alcanza, ¿qué hacemos con eso también? No nos metamos en el plano político, económico, pero digo, a ver, danos tips, danos ejercicios de qué manera poder solventar dentro de lo que se puede para que ese niño esté bien alimentado. Bueno, por ejemplo, hay que buscar estrategias nutricionales, que esto es otro punto importante. Estos chicos no tienen acceso a una consulta con una nutricionista, por ejemplo. Pero bueno, si pueden escuchar todos, si podemos ir como pasando de boca en boca estos pequeños consejos, estos pequeños tips que podemos llevar a cabo todos, ¿no? Porque no siempre nos alcanza el bolsillo, no a todos les alcanza el bolsillo para comprar lo necesario para que estemos bien nutridos. Pero bueno, vamos al ejemplo, por ejemplo, en este caso de los chicos, que es fundamental el tema de los lácteos o de la leche. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, la leche entera es mucho más económica que una leche descremada. No necesitamos comprar primeras marcas, para nada, ¿sí? Están también los precios cuidados. Si bien se recomienda siempre que todos los alimentos sean descremados por una cuestión de prevención cardiovascular, y bueno, la verdad que antes de no tener ni proteínas, ni vitaminas, ni calcio, prefiero que compren una leche entera, que es mucho más económica, a una leche descremada. Por ejemplo, si no tenemos acceso a comprar una carne, podemos incorporar proteínas de origen vegetal, ¿sí? Como por ejemplo las legumbres. En vez de comprar arroz, es un poquito, apenitas más caro una legumbre, por ejemplo una lenteja, un poroto, un garbanzo, que es una proteína. Que está a buen precio, ¿no? Por ejemplo, una latita de lentejas está, no sé, 200 pesos, 160. Sí, un paquetito que te rinde mucho más también. O el paquetito, más o menos en ese valor. Lo cocinas, estás en ese valor y es un buen plato, ¿no? Sí, incluso, Vero, el enlatado en general, como dura más tiempo, sale un poquito más caro. Se puede comprar la bolsita directamente de la legumbre, se la deja en remojo la noche anterior y después se cocina. Entonces ahí ya también hay otra forma como de ahorrar un poco en vez del enlatado, que también los enlatados no es lo más recomendable. Entonces se compra directamente la bolsita de la legumbre y ahí ya tenemos como otra opción de incorporar más nutrientes cuando el bolsillo no nos alcanza. Claro. Vos sabés, claro, que yo me acuerdo que en mi colegio, está bien, no sé si pasan todos, pero cuando era chica, cuando pasabas a primer grado de escolaridad, te hacían todo un chequeo dentro del colegio. Iba a una unidad médica y te hacían un chequeo dental, te hacían un chequeo físico, medían altura, peso, te veían el calendario de vacunación, si estaba cumplido o no, para autorizar el ingreso debido de ese alumno. Y luego pasaba en séptimo grado, cuando ibas a pasar el primer año volvía a suceder. ¿Vos crees que hay organismos intermedios entre el hogar y bueno, estos que son factores de socialización de los niños, que podrían intervenir para ayudar con colaborar con una buena nutrición? Sí, por supuesto. Con un diagnóstico más bien. Sí, ahí se trabaja en la prevención. Eso es lo que tocaste vos, es trabajar en la prevención, que hay que trabajar muchísimo en esto, porque si no que es un primer nivel de atención en salud, porque si no estamos trabajando desde el tratamiento, o sea, en este caso que estamos hablando de los chicos con desnutrición, ya tenemos que ir y trabajar sobre un chico que ya está desnutrido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esto que vos dijiste que hacían antes en los colegios. Bueno, ir, intervenir, prevenir, saber el estado o la situación actual de los chicos en este caso. También saber cómo están comiendo, qué comen, por qué comen lo que comen, si realmente no tienen acceso o no pueden o no les da. Lo que estaba leyendo, por ejemplo, en esta encuesta es que muchos padres lo que hacen es reducir sus porciones para poder darle a los chicos. La verdad que es triste lo que voy a contar, pero además de reducir sus porciones, cuando no alcanza eso, también se la tienen que reducir a los chicos. Totalmente. Entonces, sí, muchas veces hay papás que se acuestan sin comer comer inclusive y que después son los que tienen que trabajar para solventar, para sostener el hogar y que ceden su propia ración de comida para darle a los hijos. Sí, es muy triste. La verdad que es triste. Entonces, bueno, mi recomendación como nutricionista es que, bueno, que ese plato pequeño que tengan puedan incorporar nutrientes como proteínas, si puede ser una carne mejor, no hace falta que sea un pescado, que es una carne muy cara, pero bueno, un trozo de pollo, una carne, si puede ser una carne roja en el caso de que se pueda consumir, y si no pasamos a lo que dije recién, a las proteínas de origen vegetal, que no son tan caras. También el consumo de huevo estaba disminuido en esta población, entonces
No Sí. es fácil, pero se pueden buscar determinadas estrategias. Y de última, si no se pueden hacer todas las comidas, bueno, las pequeñas comidas que se pueden hacer, que sean comidas nutritivas. Gracias, Carito. Sabes que te escucho como nutricionista profesional y la verdad es que está bueno escucharte porque aclaras, se nota que falta en este país que generen un buen trabajo en conjunto. Generar políticas públicas esenciales, eficaces para las niñeces y también para los adolescentes. O sea, hay Sí, que no trabajar. deja de ser el futuro. Totalmente, el futuro que quiere si necesitamos cabecitas despiertas, bien nutridas, bien alimentadas. Carito, muchísimas Tal cual, gracias, Verón. muchas gracias. Gracias, chicas, un placer. Un beso Gracias a enorme. todos. Gracias, Caro. Chao.